Muy bien. Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y en línea tenemos al profesor Ricardo Azuaga. Él es doctor en comunicación audiovisual de la Universidad de Valencia en España y además es profesor jubilado de la Escuela de Artes de nuestra Universidad Central de Venezuela. Lo he invitado porque tiene unos cursos interesantísimos, que yo creo que no solamente son para personas que están dentro del mundo audiovisual, sino para cualquier persona que le guste el cine, que creo que es bien interesante la propuesta, pero dejemos que sea él mismo quien nos cuente. Ricardo, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la invitación y por permitirme estar un rato con ustedes conversando sobre este grupo, ¿no? Efectivamente, nosotros somos un grupo de profesores, egresados y tesistas de la Escuela de la Mención Cine, de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Hemos creado este grupo, el Círculo de Investigaciones Audiovisuales 612, con la intención, surgido por supuesto durante la pandemia, con la intención de compartir nuestras investigaciones, nuestras inquietudes, nuestros intereses sobre el mundo audiovisual. Y hemos partido de la realización y llevar a cabo una serie de talleres de 6 semanas, la mayoría de ellos, sobre diferentes aspectos del audiovisual, como por ejemplo la creación del suspenso en el cine o la narración de la acción en las películas de acción, obviamente. La instrucción y presentación de personas en el audiovisual Te en oigo un general. poco mal, Y ahora Ricardo. estamos con... Te oigo bastante mal porque se te corta la voz. Me estabas hablando de que uno de los cursos era sobre cómo crear el suspenso en el cine y de ahí en adelante no te entendí. ¿Me puedes repetir eso, por favor? Ok, muy bien, sí. Hemos realizado varios cursos. El primero fue sobre cómo crear el suspenso en el cine, en las películas, de cualquier tipo de películas, desde películas de acción hasta comedias románticas, por ejemplo, que también tienen suspenso. Y de ahí hemos pasado por otros talleres, como por ejemplo la presentación y construcción de los personajes en la narración audiovisual, o cómo construir una obra a partir de otra obra, que es lo que llaman la transtextualidad. Y ahora vamos a iniciar un segundo ciclo de cursos que comienzan el 14 de julio con un curso que voy a dictar yo, un taller que voy a dictar yo, que se llama Realidad y Ficción miradas desde el audiovisual. Ahí vamos a revisar básicamente cómo se construye una historia de ficción basada en historias reales, porque aunque la historia es la historia, cuando uno quiere narrar algo en el cine tiene que cumplir con una serie de convenciones, ¿verdad? Como por ejemplo la causalidad, crear suspenso, que no siempre en la realidad hay tanto suspenso como en el cine, es lograr que el final sea coherente y que cierre las interrogantes que hay en toda la historia. Y esos son requisitos de la narración, propiamente dicho, no de la historia ni de los hechos reales. Entonces vamos a revisar eso desde el documental, desde el cine musical, con una película como Y la fíjate Rebelde. una cosa, te quiero interrumpir ahí porque creo que es bien interesante lo que estás diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, eso también es una tarea del editor. Cuando tú dices el final es lo más importante que tiene una película. Quizá lo más importante de una película es el principio y el final. Y te voy a contar una película en particular que es mi película favorita, que es Cinema Paradiso, que la vi con la que vi siempre, que es la que me encanta, pero la vi cuando le incluyeron escenas que el editor había cortado y el final es diferente y no me gustó. Si lo hubiera visto así desde el principio, me hubiera disgustado más bien. De eso vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa. Ya venimos con el doctor Ricardo Azuaga. Gracias. Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con el profesor Ricardo Azuaga. Él es doctor en comunicación audiovisual de la Universidad de Valencia en España y es profesor jubilado de la Escuela de Artes de la UCB, Mención Cine. Y justamente estamos hablando de esos cursos que ustedes han montado, que empezaron a montar desde el año pasado con la pandemia. Y te decía, tú estabas hablando de cuán importante es en una película, pues cómo
interpretar, aunque sea una historia real, y llevarla a la ficción, que es el cine, porque de todas formas el cine, en cierta manera, es una ficción. Y yo te ponía el ejemplo del trabajo del editor, que es tan importante en una película, y te hablaba del caso de Cinema Paradiso. A ver, Ricardo. Sí, es un caso, eso es interesante porque tiene que ver mucho con la relación entre el director propiamente dicho y el editor, ¿no? Ahora estamos, desde hace muchos años, están de moda esos famosos cortes del director, ¿no? Que el director cuando hace una película es de estudio, y ahí incluimos también muchas producciones italianas como Cinema Paradiso, por ejemplo. Eh, el director está bajo la supervisión o la asesoría o la dirección de un equipo muy grande, entre ellos de los productores que ponen el dinero, y de algún modo ejercen presión en ese tipo de resoluciones, como la del final, ¿no? Y después aparecen estos cortes del director, donde el director digamos, se libera de estas presiones y hace un poco lo que sería su obra definitiva, lo que él quiso hacer realmente. Y suele suceder que tanta libertad a veces no es tan productiva, porque hay otra película que era de mis favoritas de juventud, que es Blade Runner. Y Blade Runner tiene un final fabuloso cuando él se va con la protagonista sin saber si es una androide o no. Y este final, cuando lo hace Ridley Scott, sin contar con la persona, hace su corte de director, desaparece y se vuelve una cosa un poco edulcorada y dulzona y un poco excesivamente romántica y muy explicativa, ¿no? Bueno, es que fue lo mismo que pasó con Cinema Paradiso. Exacto, sí, por eso yo, yo creo que hay cine de autor muy importante, ¿verdad? Como lo hace probablemente gente como Scorsese, pero la presión, en algunos otros casos, la presión del equipo es importante para producir una obra que a veces no tiene que ser tan explicativa, ¿verdad? Es decir, dejar algunos espacios en blanco para que el espectador termine de Claro, completar la historia. Es muy bueno, muy útil y así muy es. satisfactorio para el espectador. Pero todo eso se aprende y yo creo que a todos los que nos gusta el cine, estos cursos que tú tienes deben ser entretenidísimos. Cuéntame cuándo, dame el horario de los cursos, el calendario. Bueno, este curso que vamos a arrancar de realidad y ficción comienza el 14 de julio y termina el 18 de agosto. Son 6 miércoles seguidos Ajá. en horario matutino de 10:30 a 12:30. A veces se alargan un poco más porque la gente se queda conversando y nos quedamos pero el horario formal es de 10:30 a 12:30. Eh, es para todo tipo de público y efectivamente la idea es, aunque son temas que pueden ser, que son serios, son importantes, son trascendentales, los tratamos de manera que sea grato, que sea divertido y que la pasemos bien. Vamos a ver fragmentos de películas, vamos a hablar de películas en particular, entonces eso hace mucho más agradable este encuentro y sobre todo lo que intentamos con este curso y los que vienen después, que son básicamente uno sobre violencia, comedia y terror, esa combinación de esos tres factores, cómo se combina la violencia con el terror y con el humor, que lo va a dictar el profesor Alan González. Luego viene otro curso, ese es en septiembre. En octubre viene otro curso sobre cine de terror, teoría e historia. Y contamos después con un curso de la profesora María Gabriela, esto lo va a dictar el profesor Gabriel Dumont. Y el próximo curso es también con la profesora María Gabriela Colmenares, que es muy conocida, pero todavía no, no lo tenemos cuadrado, ¿no? Pero siempre con la idea de pasarlo muy bien y de que en estos momentos de tanta incertidumbre, tanta incomodidad, tanto encierro, estudiar y aprender sea agradable y divertido. Claro, bueno, es que esa es la idea, ¿no? Y yo creo que justamente los cursos están concebidos de esa manera y por eso me referí a que no eran solamente para personas que estén estudiando el campo audiovisual, sino para cualquier persona amante del cine, porque también resulta bien interesante saber un poco más en profundidad cómo se prepara una película. Ricardo, te voy a pedir que te quedes en línea porque ahorita vamos a identificar el circuito y ya regresamos contigo para seguir hablando de estos cursos maravillosos. Ya venimos con el doctor Ricardo Azuaga. Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con el doctor Ricardo Azuaga. Él tiene un doctorado en comunicación audiovisual de la Universidad de Valencia en España. Es profesor jubilado de la Escuela de Artes de la UCB Mención Cine y tiene estos cursos, como nos ha explicado,
todo hasta final de año. Y vamos a hablar, Ricardo, del curso que tienes en este momento, que es el que empieza el 14 de julio, por favor. Muy bien. Este curso que ya dijimos se llama Cine y Realidad, Miradas desde el Audiovisual, tiene la intención de estudiar cuáles son los mecanismos que utiliza el lenguaje audiovisual, tanto en el cine como en la televisión, y en las series de televisión y las producciones en streaming, ¿verdad? Para crear, despertar la atención del espectador en este tipo de películas. Cuando las películas dicen al principio, basado en un hecho de la vida real, siempre atraen la atención del público, a pesar de que no siempre son apegadas a la realidad como parece. O sea, esa línea, ese spot publicitario es sumamente efectivo. Y nuestra pregunta es, bueno, ¿por qué es tan efectivo y qué es lo que hace que la gente la traiga tanto y lo mantenga en tensión, ¿no? Y para ello hemos elegido entonces una serie de películas que van desde el documental puro, como por ejemplo Night Will Fall, que es una película británica sobre unos fragmentos que fueron rodados por soldados británicos durante la liberación de los campos de concentración, y lo recogió, estuvo de alguna manera ese proyecto dirigido por Alfred Hitchcock, y ahora lo recoge el British Film Institute para hacer una película de 1 hora y pico. Vamos a ver otra película china que se llama Por favor voten por mí, que también tiene que ver con el proceso de las elecciones en un colegio de niños de 3er grado en China. Vamos a trabajar con películas venezolanas, como un documental que es Miami Nuestro, de Carlos Oteiza. Luego vamos a hablar de esas películas de ficción basadas y más o menos fieles a la historia, como podría ser, por ejemplo, Múnich de Steven Spielberg, o una comedia y un musical como son Atrápame si puedes, también de Spielberg, y yo lo elegí porque creo que nos vamos a divertir. Elegí La novicia rebelde. ¡Ay, qué chévere! Pues claro que sí. Y finalmente vamos a trabajar con películas que se inspiran en la realidad, pero que no son tan fieles a la realidad, que toman un hecho histórico y de él desarrollan otras posibilidades, como son Macu, la mujer del policía, de Solveig Hogestyn, que es una de las películas más importantes del cine venezolano, y algunos capítulos de The Crown, la serie de Netflix. Oye, qué interesante. ¿Y las películas las van a ver dentro del curso? Normalmente lo que hacemos es que, como son películas que son públicas, no es ilegal verlas a través de YouTube, de ese tipo vamos a esa plataforma, las vemos en horario fuera de clase, tenemos una semana para verlas, ¿verdad? Y luego en la clase hablamos de ellas. Ah, pero qué interesante eso. ¿Cómo se comunican contigo las personas interesadas? Bueno, a través de mi WhatsApp, que es 0414-223-8513, 0414-223-8513, o a través de nuestra cuenta en Instagram, que es @CIA, del Círculo de Investigaciones Audiovisuales, y como la Central de Inteligencia Americana, CIA 6-12. CIA 6-12. De todas formas, amigos, va a estar en mi canal de YouTube. Ustedes ponen Carolina Jaime Frangel, los invito a suscribirse y ahí van a estar todos los datos para que se puedan inscribir en este maravilloso curso audiovisual. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad muy agradecido. No, a ti por acompañarnos. Despedimos al doctor Ricardo Azuaga. Vamos a identificar el circuito, ya venimos. No se vayan.